En un rincón olvidado de Texas, donde el viento susurraba promesas de un futuro incierto, nació un niño destinado a grabar su nombre en las páginas de la historia. Dwight David Eisenhower, conocido por el mundo como Ike, abrió los ojos por primera vez el 14 de octubre de 1890 en Denison, un pueblo humilde donde las ambiciones parecían tan lejanas como el horizonte. Era el tercero de 7 hermanos varones, criado en una familia que cargaba el peso de la modestia y la fe como estandartes de supervivencia. Sus padres, David e Ida Eisenhower, le dieron el apodo de Ike, un guiño juguetón a su apellido, una marca que compartió con sus hermanos en la infancia, pero que solo él llevaría como bandera hasta la cima del poder. La vida temprana de Dwight no auguraba grandeza. Creció en una casa sencilla, rodeado por el aroma de la tierra trabajada y el eco de las herramientas de su padre, un ingeniero que luchaba por sostener a su familia tras el colapso de un negocio en Kansas. Sin embargo, en esa simplicidad, en las calles polvorientas de Abilene, donde los Eisenhower echaron raíces tras dejar Texas, se forjó un carácter que lideraría ejércitos y naciones. La pobreza nunca fue una sombra en el corazón de Dwight. Nunca supe que éramos pobres, diría años después, una frase que captura la esencia de su infancia. Un mundo de esfuerzo incansable, disciplina estricta y valores que resonaban como un credo en las llanuras americanas. Los Eisenhower eran herederos de una estirpe diversa, con raíces que se hundían en la tierra de Alemania, Inglaterra y Escocia. Sus antepasados paternos, granjeros protestantes alemanes, habían cruzado el Atlántico en los 1740, estableciéndose en Pensilvania con sueños de prosperidad. Siglos después, una rama de la familia se aventuró hacia Kansas, un territorio de promesas y desafíos donde David Eisenhower conoció a Ida Stover en la Universidad de Lane. Ella, una mujer de fe profunda y voluntad inquebrantable, se convirtió en su esposa en 1885. Juntos abrieron una tienda general en Hope, Kansas, un negocio que prometía estabilidad, pero que se derrumbó bajo el peso de una economía cruel y socios deshonestos. Derrotados pero no vencidos, los Eisenhower se mudaron a Denison, Texas, donde David encontró trabajo en el ferrocarril por $40 al mes. En una casa alquilada, pequeña pero llena de vida, nacieron Dwight y su hermano Edgar. En 1892, la familia regresó a Kansas, esta vez a Abilene, un lugar que Dwight abrazaría como su verdadero hogar. Allí, David trabajó como mecánico en una lechería, enfrentándose a turnos agotadores de 12 horas, 6 días a la semana y 9 días a la semana, mientras Ida, con su mezcla de ternura y firmeza, criaba a sus hijos en una casa de 800 pies cuadrados, situada en el lado equivocado de las vías, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Pero tenían tierra, suficiente para cultivar alimentos y criar animales, y con el salario de David lograron mantenerse a flote. Abilene moldeó a Dwight de maneras que él mismo apenas comprendería hasta mucho después. Era un chico inquieto, con un temperamento que ardía como una chispa en la pradera. Las peleas con otros niños eran frecuentes y su padre, un hombre de disciplina férrea, no dudaba en corregirlo con mano dura. Pero había algo más en Dwight, una curiosidad insaciable que lo llevaba a devorar libros de historia y a soñar con batallas épicas, mientras corría por los campos. El fútbol se convirtió en su refugio, un deporte donde podía canalizar su energía y su competitividad, pero también donde aprendió el valor del trabajo en equipo. La religión era el pilar de la familia Eisenhower. David e Ida pertenecían a los Hermanos de Cristo, una secta menonita que practicaba bautismos en ríos, y la fe impregnaba cada rincón de su hogar. Cada mañana comenzaba con estudios bíblicos, y Dwight, con una memoria prodigiosa, leyó la Biblia completa 2 veces antes de dejar el hogar. Sin embargo, una tragedia marcó su infancia. En 1895, el pequeño Paul, el 5º hijo, murió de difteria a los 10 meses, sumiendo a la familia en un luto profundo. El dolor transformó a Ida, quien comenzó a asistir a reuniones de los estudiantes internacionales de la Biblia, un grupo que evolucionaría hacia los Testigos de Jehová. Estas reuniones se volvieron habituales en la casa de Abilene, y aunque Dwight absorbió los valores de sus padres, nunca se unió formalmente a una iglesia. Su fe, intensa pero privada, sería un faro en los momentos más oscuros de su vida, aunque algunos historiadores sugieren que mantuvo silencio sobre las creencias de su madre para proteger la reputación familiar, dado que los testigos eran vistos como una secta radical en el siglo XX,
La vida en Abilene era un equilibrio entre la ciudad y el campo, pero para Dwight el mundo rural era su verdadero hogar. Pasaba horas cazando y pescando, desarrollando un amor por la naturaleza que lo acompañaría siempre. A pesar de las dificultades, había una creencia arraigada en su comunidad. El trabajo duro podía abrir cualquier puerta. Dwight, con su energía inagotable, parecía destinado a probarlo. En la escuela era un estudiante promedio, pero brillaba en ortografía, aritmética e historia. Los libros de su madre, una exmaestra, alimentaron su fascinación por las guerras y los generales, desde Aníbal hasta George Washington. El fútbol, sin embargo, era su verdadera pasión, un campo donde podía liberar su temperamento y probar su valía. A los 14 años, una lesión en la pierna casi lo lleva a la muerte. Una infección grave amenazó con obligar a una amputación, pero Dwight, con una determinación que definiría su vida, se negó. «Prefiero morir», dijo, y contra todo pronóstico, se recuperó, volviendo al campo de juego en la secundaria y más tarde en la universidad. La educación superior parecía un sueño inalcanzable para los Eisenhower, cuya economía apenas alcanzaba para sobrevivir. Cuando Dwight y su hermano Edgar se graduaron de la secundaria en 1909, acordaron que Edgar iría primero a la universidad, mientras Dwight trabajaba en la lechería de su padre para financiar los estudios de su hermano, con la promesa de que Edgar haría lo mismo por él después. Durante más de un año, Dwight trabajó 6 días a la semana por $3, un sacrificio que reflejaba su compromiso familiar. Pero un consejo cambiaría su destino. Alguien le sugirió que una academia militar ofrecía educación gratuita. Con su amor por la historia militar y su carácter indomable, la idea resonó en él. En 1911, tras aprobar los exámenes y obtener una recomendación de su congresista, Dwight fue aceptado en West Point, la prestigiosa Academia Militar de Nueva York. West Point fue un crisol para Dwight. Allí aprendió disciplina, liderazgo y el valor de la calma bajo presión. No llegó soñando con una carrera militar, sino con una educación y la oportunidad de jugar fútbol. En 1912, tuvo la chance de enfrentarse a Jim Thorpe, el legendario atleta nativo americano, en un partido épico contra el Instituto Carlisle. Dwight y sus compañeros intentaron neutralizar a Thorpe, pero Carlisle ganó, y poco después, una lesión de rodilla terminó con la carrera futbolística de Dwight para siempre. El golpe fue duro, pero encontró un nuevo propósito como entrenador del equipo juvenil, un rol que despertó su talento para liderar y organizar. Académicamente no brilló, graduándose en el puesto 61 de una clase de 164, pero destacó en inglés e historia, y su escritura clara y elocuente impresionó a muchos. Su expediente disciplinario, sin embargo, dejaba mucho que desear, con un puesto 125 en conducta, reflejo de su gusto por el póker y el tabaco, ambos prohibidos en la academia. La clase de 1915 de West Point sería recordada como la clase en la que cayeron las estrellas. De ella surgieron 59 generales, incluidos 2 de 5 estrellas, Eisenhower y Omar Bradley. Allí, Dwight forjó amistades que lo acompañarían en las trincheras de la historia. Tras graduarse, eligió la infantería y fue destinado a Fort Sam Houston, en Texas, donde conoció a Mamie Dowd, una joven encantadora de una familia acomodada de Denver. Era el hombre más guapo que había visto, diría ella. Se comprometieron en 1916 y se casaron ese mismo año. Su primer hijo, Dowd, apodado Iki, nació en 1917, trayendo alegría a sus vidas. La Primera Guerra Mundial fue una frustración para Dwight. Mientras anhelaba el combate, fue asignado a roles de entrenamiento y logística en Estados Unidos, formando regimientos de tanques y organizando convoyes. En 1919, lideró un convoy transcontinental desde Washington hasta San Francisco, una odisea de 62 días que le enseñó los límites de los vehículos militares y la necesidad de un sistema de carreteras nacionales, una idea que germinaría décadas después. Cuando finalmente recibió órdenes para Europa, el armisticio de 1918 lo detuvo. La falta de acción lo atormentaba, temiendo que su carrera se estancara sin gloria en el campo de batalla. Pero la guerra le trajo lecciones valiosas y amistades clave, como la de George Patton, con quien compartía una visión moderna de la guerra basada en tanques y movilidad. La tragedia golpeó en 1921, cuando Iki, de apenas 3 años, murió de escarlatina. El dolor devastó a Dwight y Mamie, dejando una herida que nunca sanó del todo.
Enviaré flores cada año, prometió Dwight y cumplió hasta el final. Un año después nació su segundo hijo, John, devolviéndoles algo de luz. Durante los años de entreguerras, la carrera de Dwight avanzó lentamente, pero fue un periodo de aprendizaje profundo. Bajo la tutela del general Fox Conner en Panamá, leyó vorazmente sobre historia militar y estrategia, preparándose para un futuro que Conner preveía sombrío. Otra guerra mundial. Conner le enseñó las lecciones de la Primera Guerra, desde tácticas hasta la fragilidad de los tratados como Versalles. En 1926, Dwight se graduó primero de su clase en la Escuela de Comando y Estado Mayor, y en 1928 repitió la hazaña en el Colegio de Guerra. Trabajó con la Comisión de Monumentos de Batalla, redactando historias de la guerra, y luego en el Departamento de Guerra, planeando la movilización industrial. En 1930 conoció a Douglas MacArthur, quien quedó impresionado por su inteligencia. «Es el mejor oficial del ejército», dijo MacArthur, y lo llevó como asistente a Washington y luego a Filipinas, donde Dwight intentó, con recursos limitados, fortalecer las defensas contra una posible invasión japonesa. La tarea era titánica, y las tensiones con MacArthur, de personalidad abrasiva, pusieron a prueba su paciencia. Pero Dwight aprendió a negociar, a conciliar, habilidades que serían su mayor fortaleza. Para 1939, cansado de Filipinas, regresó a Washington justo cuando Europa se sumía en la guerra. El estallido de la Segunda Guerra Mundial marcó el momento de Dwight. Tras Pearl Harbor en 1941, George Marshall lo convocó para liderar la división de planes de guerra, y pronto comandó las fuerzas estadounidenses en Europa. En 1942 llegó a Londres para dirigir la invasión del norte de África, Operación Torch, enfrentándose al temido Erwin Rommel. La campaña fue un éxito, pero estuvo plagada de errores, cautela excesiva, problemas logísticos, personal mal coordinado. Dwight aprendió rápido, endureciéndose como líder y afinando su enfoque. En 1943 lideró la invasión de Sicilia, donde los egos de Patton y Montgomery complicaron las cosas, permitiendo a los alemanes escapar. Pero fue en 1944 cuando Dwight alcanzó la cima de su legado. El día D, nombrado por Roosevelt para planificar la invasión de Normandía, Dwight orquestó la mayor operación anfibia de la historia. Sabiendo que Rommel lo esperaba, diseñó una campaña de engaño magistral, con tanques inflables, agentes dobles y señales falsas para confundir a los alemanes. El 6 de junio de 1944, 156.000 tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, rompiendo las defensas nazis. En semanas, 2 millones de soldados y toneladas de suministros cruzaron el canal, comenzando la liberación de Europa. Dwight no dudó, avanzando con decisión, pero un último desafío lo esperaba: la Batalla de las Ardenas. En diciembre de 1944, Hitler lanzó una contraofensiva desesperada en las Ardenas, buscando dividir a los aliados y forzar una paz. Con 400.000 soldados y superioridad en tanques, los alemanes avanzaron, pero Dwight respondió con genialidad. Reforzó posiciones clave, esperó a que el clima permitiera el apoyo aéreo y desgastó al enemigo. Para enero de 1945, los alemanes estaban en retirada, con pérdidas devastadoras. La guerra estaba ganada. Dwight permaneció en Europa, supervisando la ocupación y asegurándose de que los horrores de los campos de exterminio fueran documentados, anticipando que el mundo podría dudar de su existencia. Regresó a Estados Unidos como héroe en 1945, pero rechazó las ofertas políticas, temiendo que su imagen militar sugiriera ambiciones dictatoriales. En cambio, aceptó presidir la Universidad de Columbia, donde fundó institutos de estudio y escribió sus memorias, Cruzada en Europa, un éxito instantáneo. En 1950 asumió el mando de la OTAN, fortaleciendo la alianza contra el comunismo. La presión para que se postulara como presidente creció, y en 1952, como republicano, lanzó su candidatura. Con el lema I Like Ike resonando en todo el país, venció a Adlai Stevenson con un margen abrumador, repitiendo la victoria en 1956. Como presidente, Dwight presidió una era de prosperidad sin precedentes. La economía creció, las familias compraron casas y autos, y el nivel de vida alcanzó cotas nunca vistas. Su mayor legado doméstico fue la Ley de Autopistas Interestatales de 1956, que transformó el comercio, el turismo y la conectividad nacional.
Sin embargo, enfrentó críticas por su cautela en derechos civiles. Desegregó las Fuerzas Armadas y Washington, pero su silencio tras casos como el asesinato de Emmett Till decepcionó a muchos. En 1957 envió tropas para integrar la escuela secundaria de Little Rock, pero su enfoque gradualista dejó insatisfechos a los activistas. También fue criticado por no frenar a McCarthy durante la caza de brujas, aunque definió el privilegio ejecutivo para limitar sus excesos. En política exterior, Dwight navegó la Guerra Fría con mano firme. Resolvió la guerra de Corea con amenazas nucleares, apoyó a Taiwán contra China y propuso el desarme nuclear con su plan Átomos por la Paz, aunque sin éxito. La doctrina Eisenhower ofreció apoyo contra el comunismo en el Medio Oriente, pero operaciones de la CIA en Irán y Guatemala mancharon su historial, vistas como defensa de intereses económicos más que de ideales. El incidente del U-2 en 1960, cuando un avión espía fue derribado, dañó su credibilidad, pero su mayor preocupación fue el complejo militar industrial, una fuerza que temía pudiera erosionar la democracia. Tras dejar la presidencia en 1961, Dwight se retiró a su granja en Gettysburg, disfrutando de la pintura, el golf y sus nietos. Escribió más memorias y apoyó a candidatos republicanos, pero su salud se deterioró. Sufrió múltiples infartos y murió el 28 de marzo de 1969, a los 78 años. Fue enterrado en Abilene, junto a Mamie e Ikki, en un lugar que simbolizaba sus raíces humildes. El legado de Dwight Eisenhower es un tapiz de luces y sombras. Como general, su liderazgo en el Día D y las Ardenas aseguró la victoria aliada, colocándolo entre los grandes como Patton y Montgomery. Como presidente, guió a Estados Unidos hacia la prosperidad y mantuvo la Guerra Fría en calma, pero su reticencia en derechos civiles y los errores en política exterior dividen opiniones. Para algunos, fue un líder visionario que evitó una tercera guerra mundial. Para otros, un hombre cauteloso que no enfrentó con audacia los males de su tiempo. Su filosofía de conservadurismo progresista, enfocada en estabilidad y progreso, choca con el mundo polarizado de hoy, pero su historia, la de un chico pobre que conquistó el mundo, sigue inspirando. ¿Qué piensas de Dwight Eisenhower? ¿Cómo fue un gigante de su era o un líder que evitó los desafíos más duros? Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete para más historias como esta y no olvides compartir este video con tus amigos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de un hombre que marcó la historia.